Herminio Martínez, soy médico anestesiólogo, especialista en la parte de anestesiología y reanimación. Alumno acá de la facultad me dice, ya por acá de vuelta. Lo que me dijo el doctor Wagner, lo que quería que más que nada nosotros veamos ahora era la parte de, ¿cómo se dice? La parte del manejo de vía aérea, ¿verdad? Y obviamente no todos los pacientes, sobre todo con esta patología nueva, ¿verdad? No todos los pacientes van a venir acá con los síntomas característicos de COVID, ¿verdad? O sea, se demostró que en muchos países, ¿verdad? Los pacientes venían con diferentes sintomatologías, ¿verdad? Y habían cuadros quirúrgicos que solapaban, ¿verdad? Pacientes COVID, ¿verdad? Entonces, básicamente, una vez hablando ahí con la colega, ¿verdad? Con otra Male, ¿verdad? Con ella era que ahora estábamos hablando de cómo podemos mejorar la parte de intubación en secuencia rápida, ¿verdad? Que básicamente es lo que quiero darle más que nada en esta charla, que es una parte de la anestesiología en la cual nosotros solemos utilizar para el manejo de pacientes en la cual necesitamos hacer la intubación en un tiempo determinado, ¿verdad? En la cual tenemos que mejorar el tiempo de oxigenación de ese paciente, ¿verdad? Y tenemos que darle la posibilidad de mantener una vía aérea permeable, ¿sí? Entonces, en ese contexto, lo que vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? Los slides que preparó la sociedad, estábamos mirando, ¿verdad? Y básicamente el primer punto ahora habla de todo lo que es equipo de protección personal, ¿verdad? Eso ya creo que la mayoría está empapado en eso, ¿verdad? Todos los días tratamos de ver cómo se pone el equipo de protección personal y cómo es el retiro del mismo, ¿verdad? Entonces, yo básicamente en esta charla, ¿verdad? Le quiero darle un poquitito de mensaje, es cómo tenemos que hacer una intubación de secuencia rápida, ¿verdad? O como se dice, una intubación en secuencia invertida, ¿verdad? Básicamente los conceptos son los mismos, pero más que nada lo que hace esa parte conceptual es cambiar nomás de medicaciones, pero la idea es oxigenar al paciente para que nosotros podamos intubarle en un tiempo menor o igual a un minuto, ¿verdad? O sea, ese es el tiempo que nosotros vamos a utilizar para poder intubarle a ese paciente, ¿sí? Entonces, en ese proceso lo que nosotros tenemos que intervenir en un proceso previo, ¿verdad? Que es el preparado de todos los medicamentos que vamos a utilizar, ¿verdad? En el contexto así de una urgencia para este tipo de intubaciones, ¿verdad? Nosotros necesitamos medicamentos de acción rápida, ¿sí? En ese caso, ¿verdad? Tenemos en anestesia general tenemos tres grandes pilares para la intubación, ¿verdad? Tenemos el propofol, ¿verdad? Que se utiliza, ¿verdad? Como un hipnótico. Los hipnóticos son los medicamentos que nos van a llevar a que el paciente se duerma, ¿verdad? Básicamente así en un concepto grande, ¿verdad? Y también otro medicamento que nosotros tenemos a mano, porque vamos a hablar básicamente lo que podemos tener a mano y lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Es la ketamina, ¿verdad? Que también es otro medicamento que nos va a ayudar para que este paciente pueda llegar rápido a la hipnosis y nosotros tenemos la oportunidad de ponerle el tubo a nivel orotraqueal, ¿sí? Entonces, uno de los pilares de la hipnosis, ¿verdad? Vamos a ver el contexto. El paciente hemodinámicamente estable, ¿verdad? Vamos a tener que evaluar si un paciente se habla de una hemodinámica estable, ¿verdad? Y tiene los criterios de intubación, podemos hablar de utilizar medicamento hipnótico propofol de elección, ¿verdad? Y en un paciente hemodinámicamente inestable, en la cual hay repercusiones tanto en la parte vía aérea como en la parte ya hemodinámica, entonces nosotros necesitamos un medicamento que sea lo menos posible en la parte cardiovascular, que haga menos efectos cardiovasculares y que nos ayude a tener ese tiempo de hipnosis rápida. En ese caso vamos a hablar de la ketamina, ¿verdad? Esos dos son los principales medicamentos que vamos a utilizar para dormirle al paciente, ¿sí? Entonces, hemodinámicamente estable, en pacientes nosotros podemos ver la posibilidad de dormir, ¿verdad? Usar un propofol. Si la hemodinamia no está estable, vamos a preparar la ketamina, ¿sí?
Voy a hablar primero de los medicamentos y después vamos a hablar un poquitito de la dosis, ¿sí? Para tener los conceptos claros, ¿no? Para darle analgesia a este paciente, ¿verdad? Para que le vamos a dar analgesia a este paciente, vamos a tener que tener opioides, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestro hospital, ¿verdad? Son el fentanilo. Si conocen, ¿verdad? El fentanilo es un opioide bastante bueno. Realmente el fentanilo, por las propiedades características de ser cardioestable, ¿verdad? Entonces, directamente en el medio local y latinoamericano, básicamente solemos utilizar el fentanilo como único medicamento opioide porque su estabilidad cardíaca es muy buena y no vamos a tener repercusiones en ese aspecto, ¿sí? Hay otros medicamentos que se pueden utilizar, pero básicamente ya son de uso más intensivista o más anestesiológico, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos como opioide, el otro pilar para que podamos hacer una intubación, es el fentanilo, ¿verdad? Y como otro pilar, haciendo el trípode de una anestesia general para incursionar en eso, tenemos el relajante muscular, ¿verdad? El relajante muscular es un medicamento que básicamente la mayoría de la gente que hace urgencia no quiere utilizar porque una vez que nosotros utilizamos los relajantes musculares, ¿verdad? Ese paciente tiene que ser intubado o tiene que estar ventilado bajo cualquier tipo de circunstancia. Entonces nosotros vemos en nuestra formación, cuando hacíamos rotación en la parte de medicina interna, eso, que siempre escuchamos a los cirujanos si hacen intubaciones en forma así común, digamos, hacen intubaciones con midazolam, fentanilo, ¿verdad? O sea, eso es lo que comúnmente se hace. Y básicamente lo que hacen es que el paciente se duerma y ellos le puedan intubar. Pero no es lo ideal, siempre es lo ideal tener una relajación muscular. ¿Por qué? Porque va a ayudar para que técnicamente el paciente tenga mejor posicionamiento para hacer la intubación, ¿sí? Entonces, necesitamos que el paciente esté relajado y para eso nosotros utilizamos un relajante muscular que en nuestro medio y lo que podemos llegar a tener a mano es el atracurio, ¿sí? El medicamento de elección. Tal vez no es lo ideal para estos tipos de pacientes, ¿verdad? Vamos a hablar así básicamente en un contexto más general, no tanto COVID, ¿sí? Para que todos podamos entender un poquito. El atracurio en sí nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer la intubación en un tiempo menor, ¿verdad? O no tengamos mucho tiempo como para que podamos estar ventilándole al paciente, ¿verdad? Que en este tipo de pacientes no se hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos evitando es la cantidad de aerosol que se produzca, ¿verdad? Entonces, la cantidad de aerosol que va a producir ese paciente es lo que probablemente va a terminar contaminándole al personal que va a trabajar en ese procedimiento. Entonces, tres pilares fundamentales: hipnótico, opioide, ¿verdad? Y la parte de relajación muscular, ¿verdad? Entonces, nosotros esos tres medicamentos tenemos que preparar en la mesa para empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos esos tres medicamentos preparados en la mesa, ¿verdad? Se decide con el paciente, ¿verdad? Que está con una insuficiencia respiratoria, para hacer una intubación en secuencia rápida. Lo que se decide ya es la preoxigenación, ¿verdad? ¿Qué significa el término preoxigenación? Lo que nosotros buscamos es que todo el volumen que está en exceso a nivel de vía aérea superior e inferior sea totalmente transformado por oxígeno, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos el término de preoxigenación o desnitrogenación, ¿verdad? Lo que tratamos de sacar el nitrógeno que tiene el paciente. Entonces, nosotros cuando le agarramos al paciente y le tenemos que preoxigenar, lo que hacemos es conectamos el ambú, en este caso, ¿verdad? Vamos a conectar el ambú aquí. Vamos a conectar el ambú acá con la toma de oxígeno, y lo que vamos a hacer es que el paciente transforme todo lo que es el nitrógeno que tiene en el oxígeno común que nosotros tenemos, ¿verdad? Por PO2 a 100%, o sea, oxígeno al 100%. Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos va a dar esa preoxigenación? Nos da tiempo a nosotros, nos da tiempo por ponerle las medicaciones al paciente y nos da tiempo para que nosotros podamos hacer el procedimiento de intubación
En este caso vamos a hablar solamente de intubación en secuencia rápida, ¿sí? Porque el tiempo va a ser menor y todo ese oxígeno que va a quedar en vía aérea superior y en vía aérea inferior es lo que nos va a ayudar a nosotros a que el paciente pueda seguir con una oxigenación óptima, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso que se va a hacer cuando nosotros decidimos decir, cuando el paciente viene con algún criterio, ¿verdad? Que los criterios que ustedes van a manejar es preoxigenar al paciente, ¿verdad? En este caso se hace una preoxigenación con AMBU, que para este tipo de pacientes, básicamente, cuando tengamos un paciente con sospecha de COVID, ¿verdad? Porque todos van a ser sospechosos hasta demostrar lo contrario, no es lo ideal, si leyeron, ¿verdad? Usualmente se usa un filtro acá, ¿verdad? Entonces, ese filtro hace el filtrado del aire que le está exhalando, ¿sí? Sistema de oxigenación, podemos colocar el AMBU sellando, ¿verdad? Hay un sistema que nosotros en anestesiología utilizamos, se llama el sistema de Mapleson, ¿verdad? ¿Qué es lo que este sistema es? Utiliza flujos de oxígeno a nivel superiores al AMBU y hace que el paciente básicamente tenga las reservas, ¿verdad? Como para que se pueda hacer una oxigenación más rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sistema de Mapleson lo que hace es va a terminar de acortar todo este circuito como para darle directamente oxígeno al paciente, ¿sí? Entonces la oxigenación va a ser más rápida. Esto se conecta con una toma de oxígeno y acá tiene una válvula que nosotros podemos, con este sistema nosotros podemos llegar a medir la cantidad de presión que le vamos a dar al paciente, ¿sí? Entonces el paciente va a exhalar y acá se va a inflar, ¿verdad? Porque es un sistema semicerrado, ¿verdad? Y al inspirar, ¿verdad? Directamente va a llevar al 100%, entonces nos va a ayudar para que la oxigenación sea mucho más rápida y efectiva, ¿sí? Nosotros utilizamos este tipo de equipos para administrar básicamente gases medicinales y gases hipnóticos, ¿verdad? Que nosotros utilizamos en anestesia, ¿verdad? Entonces nosotros conectamos el circuito de gases y el paciente se duerme más rápido, ¿verdad? En este caso solamente vamos a usar oxígeno, pero uno de los sistemas de sellado más eficientes que se encontró en este momento, ¿verdad? Y hace que no haya tanta aerosol porque básicamente el equipo va a trabajar con un mínimo de 2 a 3 personas, ¿sí? Y en el caso que tengamos 2 personas, este sistema es ideal porque el colega, ¿verdad? Que va a estar como comandando la secuencia de la intubación va a tener que sellar esto y el otro le va a administrar, ¿verdad? En el caso de que no tengamos equipo y tengamos, por ejemplo, el AMBU, que es la bolsa de respiración que nosotros más podemos acceder, entonces alguien tiene que sellar acá y en el caso que el paciente entre un poquito en la apnea, ¿verdad? Que es la bradiapnea, alguien va a tener que hacer este tipo de ventilación. Entonces ahí ya necesitamos 3 personas, ¿sí? Pero este sistema de Mapleson es bastante ideal para trabajar con 2 personas porque lo que hoy día se está buscando es que haya la menor cantidad de personas posible involucradas en un procedimiento de intubación, ¿sí? Entonces, estos 2 sistemas más la máscara con bolsa, ¿verdad? Que nosotros también tenemos en la urgencia, ¿verdad? Con reserva. Esos 3 tipos es lo que más se está utilizando, ¿verdad? Obviamente lo que uno está buscando es la mejor performance en ese equipo, ¿verdad? Y básicamente tenemos el sistema Mapleson como uno de los mejores selladores, el AMBU, ¿verdad? Y la máscara con reservorio en el tercer plano, ¿verdad? Entonces, los 3 son, ¿cómo se dice? Los 3 están aptos para oxigenación al paciente, porque nosotros le vamos a empezar a pasar oxígeno a alto flujo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con estos 3 equipos es oxigenar al paciente para que nosotros tengamos la mayor y la mejor reserva de oxígeno al momento de incursionar ya en una intubación en secuencia rápida, ¿sí? Entonces tenemos al paciente preoxigenado, ¿sí? Tenemos al paciente preoxigenado con el equipo que tengamos a mano ahora y las medicaciones deben estar preparadas ya, ¿verdad?
las medicaciones deben estar preparadas para que nosotros podamos empezar a realizar, ¿verdad?, el proceso de intubación, ¿verdad? Entonces, como les voy a ir mostrando para que por ahí se vayan familiarizando un poco. De los hipnóticos estábamos hablando del Propofol, ¿verdad?, que es un medicamento hipnótico de tipo lechoso, ¿verdad?, por las características que tiene, la estabilidad que hace que este medicamento, ¿verdad?, es un medicamento con una farmacocinética bastante buena. 45 a 1 minuto el paciente ya entra en una hipnosis o una apnea básicamente, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a que el proceso sea mucho más rápido de hipnosis al paciente, que se duerma más rápido. Entonces son medicamentos tanto de incorporación farmacocinética rápida como de metabolización rápida también. Es un medicamento que no nos sirve como una de las benzodiazepinas que conocen el midazolam, ¿verdad?, que su inicio de acción es de intermedia, pero sus efectos son más largos, ¿verdad? En este caso el Propofol tiene inicio de acción 45 segundos, o lo que nosotros hablábamos de mano-cabeza, ¿verdad?, una vez que ingresa hasta que llega a la cabeza y el paciente ya se duerme, ¿verdad? Y tiempo en el mejor de los umbrales, de básicamente 5 minutos, ¿verdad? En 5 minutos el paciente ya comienza a metabolizar en forma ultra rápida este medicamento y es capaz de despertarse otra vez, ¿sí? Pero para la intubación en secuencia rápida, que es lo que ahora vamos a ver, el paciente, idealmente el paciente hemodinámicamente estable, en la cual nosotros tenemos una buena hemodinamia, es el medicamento ideal por el tiempo que nos va a dar para que el paciente se duerma, ¿sí? Entonces en 45 minutos nuestro pacientito ya se va a dormir completamente y nosotros vamos a tener la oportunidad de instrumentar ya la vía aérea, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos un paciente hemodinámicamente inestable y en la cual tengamos que hacerle dormir, ¿verdad? Si hablamos de hemodinámica inestable, ¿por qué no utilizamos el Propofol? Porque el Propofol es un medicamento que tiene un efecto cardiotónico negativo, ¿verdad? O sea, hace que todo haya una relajación total y el miocardio es uno de los lugares donde más efectos tiene. Inotrópico negativo es, entonces deja de hacer las contracciones y eso va a hacer que nuestro paciente llegue a caer en un paro si es que nosotros utilizamos el Propofol, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar otro medicamento muy bueno también y bastante utilizado en la parte ambulatoria, ¿verdad? Yo sé que muchos colegas de ustedes también están muy familiarizados con la ketamina, ¿verdad?, para hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? La ketamina, ¿sí? La ketamina es un medicamento que hace una disociación básicamente cortical y central. O sea, ¿qué es lo que hace la ketamina? Porque ustedes a veces ven que un paciente comienza a hablar, le mira, hace un poquito de nistagmo, o sea, el tipo está enteramente en interacción, pero su mundo no está totalmente conectado con la parte central, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la ketamina? Disocia, o sea, básicamente la corteza ya no tiene conexión con la parte central, ¿sí? Entonces esa disociación hace que él pueda respirar solo, que le pueda mirar a usted, o sea, toda la parte autónoma y nociceptiva él trata de tener en alerta, pero en realidad hay una disociación ahí, ¿verdad? Entonces él no tiene conciencia, ¿sí? O sea, básicamente no tiene conciencia. ¿Por qué utilizamos la ketamina? Porque los efectos a nivel cardíaco son mucho menores y básicamente lo que nosotros vamos a hacerle es llevarle al paciente en hipnosis y sacarle ese recuerdo de instrumentación, ¿sí? Entonces, toda la parte autónoma se encuentra activa con el uso de la ketamina y nos va a ayudar para que no haya repercusión a la hora de que nosotros le hagamos la dosis a este paciente y que el paciente, ¿verdad?, caiga en un cuadro de shock cardiotónico o esas cosas, ¿no? Entonces, con el Propofol nosotros, ¿cuánto es la dosis que utilizamos? La presentación del Propofol viene a 10 miligramos por ml, ¿sí? Esto viene a 10 miligramos por ml, ¿verdad? Nosotros tenemos que utilizar a 1 miligramo por kilo peso de Propofol, ¿no? Solamente 1 miligramo por kilo peso, ¿verdad? O sea que si nosotros tenemos un pacientito de 20 kilos, ¿sí?, y nosotros tenemos a 10 miligramos por kilo peso, entonces vamos a utilizar solamente 2 ml, ¿verdad? Que van a ser 20, pero vamos a utilizar 1 por kilo peso. Con eso ya nosotros vamos a conseguir la hipnosis con el paciente, ¿sí? Y ya se va a dormir el paciente, ¿verdad? Hemodinámicamente estable
propofol, hemodinamia inestable, ketamina. La ketamina, la dosis de inducción, que nosotros le decimos para intubación, es 1 a 1,5. Cualquiera de las dos dosis le va a ayudar, ¿verdad? A veces, si estamos en una situación de urgencia, ¿verdad? Y no tenemos muchos datos de valor y el paciente llega con una insuficiencia respiratoria aguda y nosotros tenemos que ver, no vamos a tener tiempo para pesarle al paciente, no vamos a tener ese tiempo de pesarle, de muchos datos, nosotros tenemos que actuar rápido. Entonces, si hacemos el famoso ojímetro, ahora que ustedes básicamente tienen muy bien desarrollado en la parte de pediatría, entonces ahí utilizamos a 1 kilopeso. En anestesia es la misma cosa, nosotros hacemos así a ojo, ¿verdad? Entonces utilizamos la dosis menor como para no irnos, ¿verdad? De una ya, ¿verdad? Pero si tenemos el kilo del paciente ya estandarizado, podemos utilizar 1,5 y el paciente va a tener la hipnosis necesaria para que ustedes puedan instrumentar. Y la ventaja también de la ketamina es su inicio de acción. 1 minuto a 1 minuto y medio ya la ketamina está haciendo acción como para que ustedes puedan instrumentar la vía. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una Sí. pregunta? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Realmente quiero que me interrumpan, no si voy muy rápido, ¿verdad? Sí. Porque a veces no quiero... No, pero está muy bien, está bien la explicación. Quiero hacer una pregunta, capaz sale un poco Viste que a veces le intubas y entre que remitís, preparar por ejemplo para el IPS, lo que sea, tenés que hacerle una dosis de mantenimiento de qué. Sí. Pues son media hora, 1 hora inclusive. Nosotros generalmente usábamos Fenta y Mira. Exactamente. Y el midazolam ya es una benzodiazepina de acción intermedia, ¿verdad? El midazolam es un muy buen medicamento para tolerancia del tubo endotraqueal, ¿sí? En este caso voy nomás por la parte en secuencia rápida porque el tiempo no nos va a premiar acá a nosotros, ¿verdad? Por eso es lo que hablo solamente de estos 2 medicamentos, porque con la autora, o sea, yo sé que usted tiene mucho training también en la parte de intubación y esas cosas, ¿verdad? Entonces yo sé que su esquema de trabajo en un paciente que un politraumatizado, ¿verdad? O algún tipo de paciente en la cual se descompensa, ¿verdad? Ustedes van a tener tiempo de preparación, van a tener tiempo de una buena preoxigenación y van a tener tiempo de darle hipnóticos en la cual el paciente va a poder tolerar la ventilación, ¿verdad? Nosotros justamente lo que en patología respiratoria, sobre todo con el COVID, lo que no tenemos es tanto tiempo de ventilación, pues lo que queremos es menos producir aerosol, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros no hacemos el proceso de ventilación, ¿sí? Solamente por eso. Pero si vos, doctora, estás en una situación en la cual sabes bien que el paciente no es COVID, o sea, el paciente no es COVID, nosotros podemos utilizar midazolam, también sería con un paciente hemodinámicamente inestable, una opción muy interesante el midazolam. ¿Por qué? Porque los efectos a nivel cardíaco son mínimos. Casi no tiene a nivel cardíaco efectos del midazolam, pero para mantenimiento es una opción muy buena el midazolam. ¿Por qué? Porque este medicamento, por la farmacocinética, ya no va a abandonar a los 5 minutos. Por el propofol y la ketamina también, la ketamina tiene un efecto máximo de 20 minutos. Y ahí ya el paciente se va a ir despertando y va a tener un poquito más de nocicepción otra vez, ¿verdad? Pero nosotros para mantenimiento vamos a utilizar tranquilamente de fentanil a una dosis entre 0,1 a inclusive 1, ¿verdad? Por el midazolam, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el proceso de extracción del midazolam va a ser rápido también una vez que se deja hacer la infusión continua, ¿sí? Entonces, tranquilamente se puede seguir con un mantenimiento del midazolam que va a ser lo ideal por el tiempo de acción que tiene, ¿verdad? Y en infusión continua ese tiempo de acción mejora bastante, ¿sí? Entonces nosotros le hacemos midazolam y nosotros podemos seguir tranquilamente teniéndole dormido al paciente, ¿verdad? Inclusive yo sé que los clínicos en la urgencia hacen un preparado ahí de midazolam fenta y creo que en pediatría también suelen hacer así, ¿verdad? Para remisión, midazolam fenta y con las demás. Porque viste que nosotros le hacemos una intubación rápida, se empieza a despertar tu paciente. Exactamente. Y nosotros tardamos para remitir entre que ves Sí. entre que Bueno, se puede preparar realmente un medicamento, ¿verdad? Yo no sé nomás cómo utilizan esas dosis, ¿verdad? Porque nosotros hacemos más la parte crítica y hacemos más farmacocinética básicamente en nuestro trabajo del día a día. Pero yo sé que, por ejemplo, algunos hacen 3 rentas de unida, 3-1, es así.
cuando es para infusión continua. Esa es la infusión continua. Entonces yo creo que de ahí lo que ellos sacan la dosis de los dos y hacen Y entonces hacen así. Entonces básicamente cuando va esa hidratación, ¿verdad? Cuando le está yendo con la dosis del midazolam de infusión continua y del fentanil de infusión continua, como para que pueda tolerar. Pero sí, para mantener es ideal el midazolam porque no tenemos, a no ser que vos tengas gases anestésicos, ¿verdad? Pero no hay, ¿verdad? Sí o sí tenemos el midazolam para ese proceso. Como ahora es básicamente secuencia rápida lo que estamos viendo, más yo no hablé tanto del midazolam para que tengamos así tipo dormir poco o qué tal nomás, así que nos quede así conceptualmente, ¿verdad? Y básicamente estoy hablando de un medicamento que nosotros tenemos en el mercado a disposición, ¿no? Porque en realidad hay más medicamentos, ¿verdad? Que ustedes van a ver en las webinars y eso que hacen, ¿verdad? En otros países que ellos hablan de tomidato, pero eso nosotros no contamos en el mercado, ¿no? Bueno, entonces decidimos intubar al paciente Propofol a 1 kg podemos usar tranquilamente y la ketamina a 1.5, ¿verdad? Son básicamente las mismas dosis. En los dos medicamentos nosotros decidimos cuál de acuerdo a la hemodinámica del paciente, ¿verdad? Una técnica muy buena que se está utilizando ahora, ¿verdad? Que nosotros siempre utilizamos, pero veo que en las webinars ellos están recalcando mucho la utilización de lidocaína previa a que nosotros le hagamos cualquier tipo de medicamento. ¿Por qué se está utilizando mucho la lidocaína, verdad? Porque la lidocaína tiene un efecto que hace que el paciente disminuya parcial o casi totalmente a veces el reflejo tusígeno. Entonces nosotros al momento de hacer la instrumentación de la vía aérea vamos a disminuir o abolir el reflejo tusígeno del paciente. Entonces nosotros preparamos todo, vamos a empezar la inducción del paciente y ahí preparamos la lidocaína para hacerle, ¿verdad? Una dosis en la cual le va a ayudar para que disminuir o abolir el reflejo tusígeno del paciente. Como la atropina también. La atropina también, sí, justamente iba a ir así entre los dos antes de... Pues, tenemos también la atropina, como dijo la doctora Miranda, ¿verdad? La atropina, ¿qué es lo que hace, verdad? Tiene dos efectos la atropina. Básicamente tenemos un concepto que es anticialogoga, que significa disminuir las secreciones, ¿verdad? En el caso de pacientes respiratorios con mucha cantidad de secreciones, ¿verdad? Podemos utilizar la atropina y también un efecto, los niños básicamente son muy propensos a hacer reacciones valgales, ¿verdad? Entonces nosotros justamente tenemos que instrumentar vía aérea y hacemos reacciones vagales y el niño quiere hacer algún tipo de reacción en la cual para al paciente o por dolor o por una reacción vagal o por algún estímulo que nosotros no nos dimos cuenta que le estábamos haciendo al paciente. Entonces ahí lo que nosotros tenemos dos coadyuvantes interesantes ahora en el mercado que en todos los países se está utilizando bastante, que es la lidocaína. La lidocaína viene en una presentación, al 2%, siempre la lidocaína al 2%, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la lidocaína tiene 20 miligramos por cada cc, ¿verdad? Entonces lo que nosotros solemos utilizar es, o sea, tenemos un cc de lidocaína y ahí tenemos 20 miligramos, ¿ya? Ese va a ser su dilución que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nosotros utilizamos de lidocaína? 1,5 miligramos por kilo peso. 1,5 miligramos por kilo peso de lidocaína. Entonces nosotros estamos preparando para intubación. Antes de empezar todos los medicamentos, ¿verdad? Vamos a utilizar opcionalmente, ¿verdad? Pero la gran mayoría ya está utilizando como un protocolo la lidocaína y va a depender qué es lo que nosotros estamos buscando. Si tenemos un paciente muy inestable con bradiscardia, obviamente es una opción muy interesante ya utilizar la atropina. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir el reflejo vagal a la hora de hacer una intubación en el paciente pediátrico, porque ellos son muy propensos, hasta los 5 años ellos son muy propensos a hacer reacciones vagales a la instrumentación de la vía aérea por la gran cantidad de sensores que nosotros tenemos a nivel de la faringe, ¿sí? Entonces vamos a tener dos efectos positivos en la atropina. Anticialogoa, la dosis de anticialogoa es diferente a la dosis que nosotros le vamos a dar para que tengamos una frecuencia cardíaca aumentada, ¿verdad? Entonces, anticialogoa es 0,01 de atropina y la dosis
para mantener una bradicardia estable es 0,1. Entonces nosotros queremos disminuir la secreción de un niño que viene con mucha secreción, le estamos recibiendo y estamos viendo que no tiene una dificultad, que le tenemos que aspirar cada rato. Ahí nosotros podemos utilizar la atropina 0,01 y los efectos entre 5 a 10 minutos son bastante notables en la disminución de la secreción que va a producir. Y la lidocaína que le hacemos a 1,5 miligramos de peso también, ¿verdad? Le hacemos y entonces vamos a empezar a disminuir el reflejo tucídico que vamos a tener a la hora de instrumentar. ¿Cuándo hacemos eso? ¿Cuándo le podemos administrar esos dos medicamentos coadyuvantes que tenemos ahora? Antes de empezar la intubación, ¿sí? Entonces, nosotros antes de empezar la intubación ya podemos preparar eso, ¿verdad? Le proxigenamos, le hacemos los dos coadyuvantes con la atropina y la lidocaína siempre tenemos la urgencia, ¿sí? Eso siempre está. Le hacemos esos dos medicamentos y ahí iniciamos el proceso de intubación en secuencia rápida. ¿Por qué se llama en secuencia rápida? Porque usualmente, o en secuencia invertida, porque usualmente se invierte el rol de los medicamentos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer una intubación en un paciente electivo, ¿verdad? O sea, digo una cirugía electiva porque básicamente es mi área, ¿verdad? Nosotros hacemos esta secuencia. Primero le hacemos el opioide. ¿Por qué le hacemos el opioide? Porque la farmacocinética del opioide nos dice que a los 3 y 5 minutos va a llegar en su máxima meseta, ¿verdad? Y después agarra un umbral en la cual en ese momento es el lugar que nosotros vamos a tener que instrumentar para que al paciente básicamente no le moleste esa instrumentación de vía aérea. Entonces, la farmacocinética del fentanil tenemos entre 3 a 5 minutos, ¿sí? Entonces nosotros primero en una intubación normal le hacemos el opioide, después pasamos a un medicamento que es el hipnótico, ¿verdad? Que como le dije, nosotros en una cirugía electiva, anestesia general, propofol, ¿verdad? Y por último hacemos el relajante muscular. ¿Por qué? Porque si nosotros le hacemos primero el relajante muscular y último le hacemos el hipnótico, el paciente va a empezar a tener fasciculaciones, ya se va a empezar a relajar ya su cuerpo y va a tener una mala mecánica respiratoria. Entonces nosotros hacemos opioide, llegamos que llega a los 5 minutos, le hacemos el propofol que en 45 minutos ya le va a llegar, ¿verdad? Al umbral como para que nosotros podamos instrumentar, y el atracurio, ¿verdad? Que es un relajante muscular no despolarizante, ¿verdad? Que es lo que más hay en el mercado. El atracurio nos va a ayudar a que en 3 minutos el paciente esté totalmente relajado para que nosotros podamos hacer una intubación electiva, ¿sí? Bueno, ¿por qué se llama intubación en secuencia rápida? Porque nosotros invertimos los roles ahí, ¿verdad? Hacemos primero el atracurio, ¿sí? Hacemos primero el atracurio, pero en una dosis del 25% de la dosis que le va a tocar al paciente. Si nosotros vamos a tener un paciente que le vamos a hacer el atracurio, ¿sí? Que le vamos a hacer el atracurio y tiene 10 kilos, ¿verdad? Entonces el atracurio, nosotros le vamos a hacer una dosis que le va a corresponder, pero que le va a corresponder en un solamente 25% primero, ¿sí? Voy a salir un poquitito del contexto. Voy a terminar con los medicamentos. Hicimos primero los hipnóticos, el opioide. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es el atracurio, un relajante muscular no polarizante. Nos ayuda para que el paciente se relaje totalmente y nosotros podamos hacer la instrumentación de la vía aérea con mayor comodidad, como se dice, ¿verdad? Porque a veces ustedes seguro tienen una experiencia en que el paciente no está bien dormido, se mueve, patalea todo y usted ya caña con su laringo en la garganta. Imagínense a alguien a veces se va un poquitito de saliva en nuestra garganta y nosotros empezamos entonces a alguien que tenga una pala de hierro en la garganta, ¿verdad? Entonces, con el atracurio eso no va a pasar porque el paciente ya no va a tener movilidad, básicamente, porque va a haber una relajación muscular. El atracurio viene en una presentación de 10 miligramos por ml también, ¿sí? Igual que el propofol, así para que haga un poquito de una relación más. ¿Cuánto nosotros utilizamos de atracurio? 0,5 miligramos por ml, ¿sí? Esa es la dosis que nosotros vamos a utilizar para decidir intubarle a un paciente. Entre 0,5, entonces nosotros si tenemos un paciente, volviendo un poquitito otra vez, si nosotros tenemos un paciente de 10 kilos, hacemos 0,5 por 10 y ya vamos a tener ya la dosis que le vamos a indicar, ¿verdad? En este caso va a ser 5 miligramos, ¿verdad?
Nosotros para intubarle en secuencia rápida a este paciente, vamos a hacer una dosis prime, le dice una dosis primera, que va a ser solamente el 25%. ¿Por qué se hace esa dosis, esa primera dosis o esa dosis de inicio? Porque nosotros lo que vamos a buscar al hacerle el 25% al comienzo va a hacer que el paciente comience a tener la mayoría de los receptores de su citilcolina ya bloqueados, ¿verdad? Eso, ¿se acuerdan un poquito de la placa motora, ¿verdad? Que estaba ahí arriba, donde venía la citilcolina y la placa motora que se unía al receptor y ya hacía el acoplamiento muscular, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros hacemos es, al darle el 25%, empezar ya, no el 100% de bloquear, pero ya comienza a bloquearse la mayoría de los receptores en ese lugar, ¿sí? 25 a 30% ya comienzan a bloquearse. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque después vamos a darle la dosis total, ya vaya a haber menos cantidad de receptores para bloquear y el proceso va a ser mucho más rápido, ¿sí? Entonces va a ser más rápido el bloqueo, ¿sí? Entonces, por eso es lo que estamos hablando de 1 minuto o menor de 1 minuto para hacer esa intubación, ¿sí? Entonces nosotros estamos hablando de la secuencia normal. Le hacíamos opioides, le hacíamos dormir y después le poníamos el relajante muscular, le ventilábamos a un paciente electivo, llegaba a los 8 minutos y le intubamos porque ya teníamos el umbral de los 3. Bueno, ahora como es una secuencia invertida por este fenómeno que estamos teniendo de COVID, entonces nosotros lo que queremos básicamente es no ventilar al paciente, pero sí tener la oportunidad de hacerle una intubación y que el paciente también tenga las condiciones ideales, ¿sí? Entonces, nosotros primero ponemos el atacurio para su inducción y solamente le hacemos el 25% de la jeringa. Si nosotros cargamos, tenemos una dilución, en este caso estamos hablando de 10 kilos, ¿verdad? Y tenemos 5 ml, 1 ml por kilo, entonces le vamos a hacer, solamente le vamos a hacer 1,5, ¿sí? Nosotros le hacemos 1,5, el ayudante le va a decir, la que va a estar a cargo de la intubación va a decir, vamos a hacer la atacuria ahora, vamos a hacer dosis prime, ¿verdad? Le hacemos 1,5 de atacuria, al paciente no le va a pasar nada, porque esa cantidad de dosis no le va a producir fasciculaciones, porque no va a llegar a bloquear la mayor cantidad de receptores, pero sí nos va a ayudar ya para que nosotros tengamos receptores bloqueados, como para que cuando nosotros le demos la dosis total, terminen de acoplarse totalmente y la relajación sea más rápida, ¿sí? Entonces, a tracurio nosotros le vamos a indicar si está un médico va a estar una licenciada ahí a la hora, entonces, o otro personal médico, entonces le dice al compañero, le dice, bueno, vamos a iniciar el proceso de intubación, previo a eso le preoxigenamos, previo a eso le podemos hacer lidocaína y atropina, que sería lo ideal ya. Entonces, ya iniciamos el proceso de intubación, le hacemos 1,5 miligramos, en este caso ahora 10 kilitos estamos hablando, 1,5 miligramos de atracurio, entonces el paciente ya comienza a tener un bloqueo, y ahí ya le hacemos el propofol, ¿sí? Le hacemos el propofol a la dosis que le corresponde. Si teníamos 10 kilos al paciente, le va a corresponder 10 miligramos al paciente. Vamos a hablar de un paciente hemodinámicamente estable, le hacemos 10 miligramos de propofol a este paciente, ¿sí? Le hacemos 10 miligramos de propofol a este paciente y al terminar eso de hacerle ese medicamento o hacerle el propofol para dormirle al paciente, nosotros básicamente lo que hacemos es inyectar nuevamente la dosis que terminó, que va a terminar siendo la dosis ideal para la intubación de este paciente, ¿sí? Entonces nosotros hacemos la dosis previa relajante, le dormimos al paciente y le terminamos de inyectar completamente la cantidad de relajante muscular. Termina la inyección de relajante muscular y ahí se hace el primer medicamento que solíamos hacer, pero ahora va a pasar a hacer el último, el opioide del fentanil. Y el fentanil se puede hacer sin ningún drama ahora porque el paciente ya va a estar bloqueado. ¿Cuál es el problema a veces con el fentanil para hacer embolo o esas cosas? El fentanil hace una reacción que se llama tórax leñoso. Seguramente ya tuvieron
oportunidad, vieron que ustedes, vamos a dormirle al paciente, preparamos todo, empezamos a dormir midazolam, le hicieron midazolam para dormirle y le hicieron fentanil en bolo para dormirle y el paciente no ventila. ¿Qué es lo que pasa? No ventila. El fentanil tiene uno de los efectos, si se hace en bolo, hace tórax leñoso. Básicamente a nivel periférico hace ese efecto y hace que nada se expanda. Entonces automáticamente uno de la desesperación uno está ventilando, entonces ya comienza a instrumentar una llave, ¿sí? Acá no va a ocurrir eso porque nosotros vamos a relajar al paciente y ese tórax leñoso no se va a poder dar. Entonces esa es la ventaja de hacerle último y hacerle un poquito más rápido como para que los efectos lleguen, ¿verdad? Cuando nosotros decimos le relajamos al paciente, le dormimos y le hicimos el OBD, en ese interín nosotros solamente le dejamos al paciente, el paciente va a entrar en apnea por los medicamentos que le dimos y en ese interín solamente esperamos que se cumplan los tiempos para intubar al paciente. ¿Cuáles son los tiempos? Entre 45 y 1 minuto, ahí tiene que ver ya para intubarle al paciente. La última droga. De la última droga que le hicimos, 45 a 1 minuto. Nosotros le hicimos primero, vamos a hacer como un reloj, ¿verdad? Ya le hicimos ahora 25% de su relajante. Después, ¿Inmediatamente después hacemos o se espera algún? no, inmediatamente después. Después, todo inmediato. todo inmediato. Le hacemos la transcurso de 25%. Inmediatamente le hacemos el propofol. El paciente va a empezar a dormirse. Cuando terminamos toda la infusión de propofol, agarramos otra vez el fentanil, le ponemos otra vez el atracurio, terminamos la dosis de hierro y ahí al terminar de colocar el atracurio, entonces nosotros le hacemos el opioide. También le hacemos el opioide. Ahora, eso realmente dura entre 10 y 15 minutos para dentro de todo eso, ¿verdad? Le hacemos el atracurio y ahí nosotros esperamos 1 minuto, sin ventilación. El paciente, muy poco probable que si se hizo una buena preoxigenación, comience a desaturar. Si va a desaturar entre 2 a 3 minutos y ese 1 minuto que nosotros esperamos para que el relajante haga totalmente el efecto es lo que posterior nos va a ayudar para instrumentar, ¿sí? Entonces nosotros estamos, y obviamente el acompañante que va a estar ahí va a estar el acompañante que va a estar ahí va a estar controlando, ¿verdad?, el tiempo. Cuando llegue 1 minuto el paciente ya está disponible para hacer la secuencia de intubación, ¿sí? Entonces ese más o menos es el proceso que nosotros hacemos para una intubación en secuencia rápida, ¿sí? Entonces, la preoxigenación utilizas para ir aplicándole también ya los medicamentos. No. La preoxigenación utilizamos para tener la mayor cantidad de reservas de oxígeno posible. ¿Y mientras le aplicas los medicamentos? No, solo el paciente va a seguir respirando o va a entrar en apnea, pero no se ventila. No, nosotros no ventilamos. Nosotros en anestesia siempre utilizamos este tipo de secuencias de intubación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pacientes con estómago lleno, ¿verdad? Usualmente. Pacientes con apendicitis agudas, consideramos estómago lleno. Paciente politraumático, tanto pediátrico como otro, consideramos estómago lleno. Cualquier tipo de paciente, si tenemos una fractura expuesta de un niño que comió hace 2 horas empanada con pancito y gaseosa, consideramos un paciente con estómago lleno, ¿verdad? Que usualmente solemos tener. Si nosotros necesitamos intubarle, nosotros hacemos siempre este proceso. ¿Para qué hacemos esto ahora? Como el estómago va a estar cargado de alimentos, puede broncoaspirar al paciente y ese tiempo nosotros no podemos estar haciendo ventilaciones porque nosotros vamos a vencer la presión que va a haber en este lugar y todo ese alimento va a venir para afuera. Pero en el contexto de COVID, ¿verdad?, hoy día es una opción muy válida. ¿Para qué? Básicamente para evitar aerosoles, ¿sí? Para evitar aerosoles. Entonces, nosotros lo que hacemos es la intubación en secuencia rápida. Uno de los pilares de la intubación en secuencia, lo que dice la doctora Miranda, es preoxigenar al paciente. Tenemos que perder ese tiempo de preparación alrededor, pero ya saber que el paciente se está preoxigenando para intubarle. Si nosotros decidimos intubarle, entonces ya ustedes ven cuál va a ser los sistemas de oxigenación más rápida que tienen.
le colocan al paciente y 10 minutos como mínimo tiene que tener el paciente porque las reservas ellos van a ser muy buenas. Y ustedes saben la cantidad básicamente saben la cantidad de, ¿cómo se dice? La cantidad de tiempo que ellos metabolizan más rápido. Su consumo de metabolismo de oxígeno en los niños son altísimos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos perder ese tiempo con ellos, ¿verdad? El adulto te da la opción, siempre te da mensajes. Comienza a hacer bradicardia, cositas así que vos, acá no está bien, ¿verdad? El niño no, el niño se te descompensa en 10 segundos, en 5 segundos. Muchas opciones no da el niño, por eso tiene que ser muy rápido y tiene que ser atento al trabajo que se va a dar con ellos al momento de hacer este tipo de procedimientos, ¿sí? Y como siempre se preconiza, el que va a hacer el proceso de intubación en secuencia rápida tiene que ser, sobre todo el que va a estar en la cabeza y comandando, tiene que ser el médico más experimentado que está en ese hospital, en ese lugar. Si ustedes tienen anestesiólogo a su alrededor, es uno de los que tiene más training con el intensivista, ¿sí? Básicamente el intensivista y el anestesiólogo son los que tienen más training a la hora de hacer intubaciones y sobre todo intubaciones con pacientes pediátricos, ¿verdad? Porque también no es tan fácil la intubación en los niños porque la anatomía es más frágil, todo se vuelve más complicado en los niños porque todo tiene que ser con suma precaución y cuidado para no dañar a un niño pequeño de 2 años. Nosotros si hacemos una mala laringoscopía le podemos dañar al niño y dejarle con una disfonía, ¿verdad? Acuérdense que se luxan algunos cartílagos en esos lugares y tal vez uno no tiene experiencia, pero va escuchando y después, ¿qué pasó? Hacen luxaciones del criscoide, hacen luxaciones del aritenoide. No es tan fácil hacer una intubación, por eso en los niños los tubos los traqueales, como se dan cuenta, no tienen los CAF, ¿verdad? La mayoría de ellos no tienen CAF para proteger ese tipo de lesiones, ¿sí? Porque a veces no entra del todo, ¿verdad? Y entonces ese CAF al inflar termina por, como son muy laxos, ¿verdad? Los 3 y 5 años, eso se pueden luxar, ¿verdad? Se hablan del proceso de luxación y esas cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente el niño no es un adulto más grande, ¿verdad? El niño tiene sus características propias, ¿verdad? Y por eso es lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de intubar, ¿verdad? Y sobre todo con este tipo de intubación en secuencia rápida donde los tiempos son muy apremiantes, ¿verdad? Siempre la pregunta es, ¿qué es lo que es más difícil en una situación así? Que el paciente no se le pueda ventilar o no se le pueda intubar, ¿verdad? ¿Cuál es lo más delicado? Que nosotros no le podamos intubar al paciente o no le podemos estar ventilando al paciente. Ventilar, ¿verdad? Ese es el concepto básico que todos tenemos. Pues si nosotros no le estamos pudiendo ventilar, quiere decir que la situación va a agravar, vamos a ver el punto de vista. Y nosotros, básicamente, en la parte de anestesia tenemos un concepto muy arraigado, ¿verdad? Que el paciente, el niño, solamente para por hipoxia. Ese es básicamente nuestro concepto así más grande que tenemos. Nuestros niños paran en el 90 y algo por ciento por hipoxia nomás. Y si nosotros tenemos buen oxigenado a un paciente, ¿verdad? A la hora que hagan recibimiento y esas cosas también, es muy difícil que un paciente haga un paro, ¿verdad? Por unas condiciones, o sea, por ahí puede tener alguna malformación al nacer, algo por el estilo, ¿verdad? Pero si el paciente está con una apnea y no tal, si ustedes le ventilan al paciente, sí o sí le van a sacar, porque el paciente pediátrico básicamente para por hipoxia en la mayoría de los casos, ¿sí? Y básicamente ese es el proceso. Una vez que nosotros hacemos, el paciente está preparado, obviamente viene el personal más entrenado, inicia el proceso de intubación. Hay maniobras que se pueden hacer, que seguramente ustedes usan también, que es apretar el bolsillo. Ese tiene un nombre que se llama Burr, ¿verdad? Maniobra de Burr, ¿verdad? En los niños con estómago lleno nos sirve también a nosotros para hacer una compresión a nivel del esófago, o sea, una compresión extrínseca se hace. Nosotros apretamos en la cricoide, pero obviamente no con mucha presión, ¿verdad? Y en el niño y en el adulto con estómago lleno
hace que el alimento, si viene, no tenga mucho flujo para salir, ¿verdad? Entonces el niño viene el alimento y no va a salir a chorro así, con mucha en la boca, con mucha cantidad en la boca. Entonces el que está instrumentando la vía aérea ve que viene el alimento, entonces ahí puede comenzar a aspirar, pero con esta maniobra van a disminuir en un 60-70% la cantidad, para que no se produzca el proceso de broncoaspiración, ¿sí? Se hace una maniobra si quieren, y si no, solo, ¿verdad? Y básicamente, para hacer una buena intubación, lo único que se busca es una alineación de los ejes, ¿verdad? Una alineación visual, oral y faríngea, ¿verdad? ¿Y cómo se consigue, verdad? Solamente levantando un poquitito a esto, ¿verdad? Porque si el mentón está a nivel del... A veces nosotros lo tenemos así, algo así, ¿verdad? Si el mentón está casi a nivel del tórax del paciente, ¿verdad? No están alineados los ejes, tal vez en línea recta o horizontal están alineados, pero a la hora de instrumentar la vía aérea no van a tener esa posibilidad, ¿sí? Y lo que van a hacer es básicamente alinear el eje para que ustedes puedan hacer la intubación en un momento en el cual el paciente ya está totalmente relajado y le va a permitir hacer cualquier tipo de movimiento. O el paciente, bueno, está relajado, parece muy fácil la intubación, ¿verdad? Porque no te pelea, básicamente el paciente está en buen plano y es más fácil hacer algunos movimientos en el laringo, ¿verdad? Acuérdense que el laringo tiene esta estructura, ¿verdad? Tiene esta estructura que hace de que ustedes tengan que agarrar acá la glotis, con este agarran la glotis en algunas situaciones, o básicamente con este la lengua van ladeando así, ¿verdad? Porque por eso viene esta conformación. Siempre, ¿verdad? Con la mano izquierda hacen este movimiento y ladean un poquitito la lengua, así, por eso es lo que viene este canal hacia ladeando la lengua, y ahí ya van a tener la visual. Y si ustedes están alineados, va a ser más fácil el proceso de intubación, ¿sí? Pero si el paciente no está alineado, siempre ven que en los tutoriales en algún lugar tiene una almohadita, tiene una chipita, nosotros le decimos, ¿verdad? Eso nosotros utilizamos para alinear el eje oral, faríngeo y visual que nosotros tenemos que tener, ¿sí? En la parte de Aerobox, realmente en muchos países se sacó otra vez. Se sacó porque realmente encuentran muchas fallas en el manejo con y mucha contaminación, ¿verdad? Pero lo que dice todo el mundo, dice, ¿verdad? Todo es válido para evitar el mismo contagio, ¿verdad? Acá en Paraguay se utiliza también, igual que en muchos países, pero hay otros países donde realmente se sacó el Aerobox. Van a ver que los argentinos vamos a quedar el iglú, le dicen, ¿verdad? Que tiene una forma de iglú así. Está muy bueno, ellos están patentando ese, están utilizando mucho, ¿verdad? Y al comienzo en Europa se utilizaba mucho Aerobox. Italia, Francia ya decidieron sacar otra vez porque técnicamente no les dejaba manipular tanto la mano, ¿verdad? Pero como para COVID, pues nadie no tiene el manual. Nadie tiene manual para COVID, pues nunca tuvimos este tipo de pandemia. Todo es válido, o sea, eso es lo que quiero que entiendan. Con lo que ustedes trabajen mejor y se sientan más cómodos. Pero básicamente todos estamos tratando de tomar las webinarias, ¿verdad? En la última que participé y la que sacaron la conclusión, por una de ellas fue básicamente protección del personal médico, ¿verdad? Hablan de que no hay mejor protección del médico que sea el equipo de protección que uno se ponga. O sea, ustedes pueden tener Aerobox, pueden tener en la sala de ultravioleta, todo lo que ustedes quieran, pero no hay mejor cosa que estar bien vestido o bien preparado para un procedimiento. La EPI es lo fundamental, así mismo. La EPI es el gold standard para que nosotros no tengamos que contaminar con esto, ¿verdad? Y tienen que tener una cosa, ¿verdad? En el caso que les llegue un paciente acá en el hospital, ¿verdad? Tienen que saber, ¿verdad?, que va a ser un paciente que no van a saber las características del mismo si llega, y este es un procedimiento bastante óptimo para que puedan utilizar y le puedan hacer una intubación a ese paciente si es que así lo requiera, ¿sí? No tengan así tipo, no sean un poquito temerosos de utilizar esta técnica porque
es básicamente la misma cosa que van a hacer una intubación, solamente van a cambiar la secuencia de la inducción de los medicamentos, ¿sí? Cambian la secuencia, pero si ustedes están seguros que este paciente está respirando y ustedes en algún momento ventilan un poquitito, con eso pueden hacer cosas. Porque si ustedes le duermen y no les pueden intubar, que esté ventilado el paciente. Obviamente, si ustedes están pasando el minuto y el paciente está haciendo una discardia, el paciente está desaturando en valores ya no recomendables, claro que van a ventilarle algo así. No tienen que darse la idea de las choras que voy a hacer. No, ustedes sigan la secuencia normal, ventílenle y otra de las cosas que nosotros decimos siempre, nunca hagan siempre lo mismo, ¿verdad? Si ustedes están preparados y ustedes están así y ahí decidieron hacer la intubación, ¿verdad? Y no ven nada, entonces algo no están haciendo bien. Siempre cambien algo. Nunca se queden yo veo que mucha gente hace otra vez la misma cosa. Está acá, no le puedo ni a ventilar, no. Cuídate. Bueno, vamos a probar. No, algo se está haciendo mal, algo no están haciendo bien, por eso no están pudiendo ver y hay errores de técnica en la laringoscopía o el paciente no está bien posicionado, ¿verdad? Porque la posición en una intubación estamos hablando de 70% de éxito para un paciente, ¿sí? Y pidan ayuda, cuando ustedes están en una situación adversa, pidan ayuda, por eso es lo que tienen que entrenarle siempre a sus compañeros de trabajo. Yo trabajo en quirófano y el licenciado donde yo trabajo, yo les entreno para situaciones en las cuales yo no pueda hacer alguna otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un paciente que no le estoy pudiendo intubar, ¿verdad? Y entonces yo le digo a él, bueno, amigo, vení, ventilar al paciente, yo voy a traer algo que tengo otro lado, ¿verdad? ¿Y por qué hago eso? Porque tal vez en ese momento soy el único que estoy ahí con ese entrenamiento, pero él me está ayudando para poder mantener al paciente, ¿sí? Entonces, tienen que entrenarle al personal con el que van a trabajar, así cuando van a hacer paro y esas cosas, tienen que entrenar al personal porque les va a ayudar en un momento crítico. Todo da gusto hasta que nada se complica. Cuando algo se complica, no da gusto. Todo da gusto, las guardias, café, no sabes lo que es terminar un procedimiento y vos salís a hablar con, peor lo así de tus socios, vamos a hacer, pero se pone complicado las cosas y ahí todos tienen que actuar y ustedes tienen que saber que el personal que va a estar a su alrededor tiene que saber lo que tiene que hacer, que no esté ahí, venga y te mira así, o de repente se va y qué bonita, y se aglomeran todos así, no. Si ustedes van a decir la intubación, le ven a un compañero de trabajo si tienen la oportunidad de tener, y le ven a otro licenciado, y el resto no venga al ver, ¿sí? Que no venga porque va a molestar. El que va a estar al lado va a ser el ayudante, el primer ayudante, le va a pasar las cosas esenciales a la intubación, y la otra persona, o la tercera persona ahora que va a estar ahí, les va a ayudar para que básicamente todos ellos tengan la mano a la hora de lo que pidan. Si él se va a encargar de la administración de la droga, va a controlar el tiempo y va a tener que ir preparando toda la droga para tener a mano, ¿sí? Y bueno, básicamente eso es lo que quería darle un poquito del concepto de lo que la otra vez estábamos hablando con la otra mirada más, la vez que hablamos un poquito de los monitores acá. Que le quería hablar de lo que era una secuencia rápida de intubación y cuáles son los medicamentos que podemos usar, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Yo creo que si quieren yo les muestro así, tenía como intubar, pero la mayoría de ustedes tienen ese sistema para intubación. Yo creo que por ahí los residentes, ¿verdad? Los residentes, ¿verdad? Que también van a ir. Porque queríamos hablar un poco a ver si esta historia del horoscopio de sí. podemos Sí, vamos a probar. Todo en el caso, por ejemplo, de tu fentanilo, que suele ocurrir eso del tórax leñoso, ¿qué hacen en esos casos? Le relajar al paciente. ¿Le hace más relajante muscular? Le va a hacer tórax leñoso, pero si no tiene relajante nomás. Y es lo que se usualmente en la urgencia, como el clínico no quiere usar tanto. Yo digo el clínico, ¿verdad? Porque es lo más cercano que tengo en adulto, ¿verdad? El clínico casi no quiere usar relajante muscular porque más o menos dice, no, si ¿qué pasa si no le puedo intubar? No voy a más, ¿verdad? Y eso cuando tiene que ser el concepto, ¿verdad?